Ok, chicos, ¿me escuchan? Porque por ahí me estaba marcando un error en el audio. ¿Sí se escucha? Chicos, ¿sí se escucha o no? Andrés, Andrea, ¿sí se escucha? Sí, maestro. Ah, perdón, gracias. Ok, vamos a continuar. Ya que vimos lo de moda mediana y media o promedio, vamos a pasarnos a otro tema que se llama variables aleatorias. A ver, la muestra habitualmente consiste en una serie de variables, ya sean numéricas o no, y a estas variables les vamos a llamar variables estadísticas. Esta variable es la medición u observación de una característica en concreto, puede ser estatura, peso, color, en cada uno de los individuos de la muestra. Vamos a centrarnos ahorita en variables numéricas. Si en vez de referirnos a los valores de la variable en una muestra concreta, que es una parte de la población, nos referimos a los valores de la variable en toda la población, entonces tendríamos una variable aleatoria. ¿Sí? Recordemos antes que nada el esquema de trabajo de la estadística matemática. ¿Sí? De una población se hace un muestreo y se toma una muestra. Una muestra representa una pequeña porción de la población. ¿Ok? Y en base a ese muestreo con pequeña porción de la población, nosotros podemos hacer un análisis y realizar una estadística descriptiva para realizar una inferencia estadística. O sea, dependiendo de lo que yo, mediante el muestreo que hice, valga la redundancia, en esta muestra, vamos a poder hacer un análisis y, por consiguiente, vamos a dar un resultado, vamos a dar una inferencia, ¿ok? Una inferencia estadística. El objetivo aquí es conocer lo mejor posible una población a partir de una muestra de individuos. Podemos tomar toda la población, pero muchas veces eso pudiera encaminarnos o una de dos, a más trabajo o de plano que sea imposible contar, ¿sí? Todo lo respectivo a una población completa. Es decir, si ustedes se van a una colonia y ustedes quieren, no sé, ahorita que están los temas de campaña. Si ustedes van y quieren hacia una colonia con unos, digamos que una colonia tenga unos 20,000 habitantes, si una colonia grande, si ustedes quieren ir y preguntar a esos 20,000, pues se van a tardar muchísimo tiempo, no van a sacar a lo mejor van a sacar una respuesta concreta, pero vaya, es un tanto imposible llegar con esos 20,000. Aparte de que su cuerpo de trabajo nada más sean ustedes cuatro, ¿no? O sea, les tocaría censar a 5,000 personas por cada uno de ustedes. O sea, estamos de acuerdo que eso es imposible. Lo que podemos hacer es tomar una muestra, ¿sí? De toda esa población, una muestra representativa, tal vez el 10%, ¿sí? El 10% de 20,000, pues serían 2,000 personas. Hacer encuestas a 2,000 personas entre cuatro, pues les toca de 500 a cada uno. Es mucha chamba, pero es un poco más acercado a lo real, ¿no? Y ahorita ahí pueden hacer las encuestas, ¿no? Las que te hacen por teléfono, de que por quién quieres votar en estas elecciones, bla, bla, bla. Entonces, es más factible hacerlo de esa manera. Ahora, cuando tú ya das un resultado y dices, ¿sabes qué? De esta colonia de 20,000 habitantes, más o menos, ¿sí? La población, hacemos una inferencia estadística, la población se está inclinando para tal o cual partido, ¿no? Pero vaya, aún así, seguimos trabajando en una estadística, estamos hablando en algo que en teoría sí nos podría marcar una pauta,
pero bueno, no estamos completamente seguros. Quiero que me entiendan que un tipo de encuesta de ese tipo, pues no es tan representativa. Nos hace darnos una idea, ¿sí? Las personas que estén trabajando en operación territorial para cada uno de los partidos tendrían que basarse en esa estadística para ver si, ok, aquí nos fue bien, pues aquí ya nada más, ya hay que dejarla así como está, ya no hay que moverla. O, ¿sabes qué? Nos fue mal con estas 2,000 personas que se le hizo la encuesta, tenemos números negativos. Bueno, vamos a entrar y vamos a empezar a peinar la zona. Es lo que se pudiera hacer con ese tipo de datos. Igual, si ustedes quisieran, como lo veíamos la clase pasada, antepasada, hacer un cambio en las políticas de alguna escuela tan grande como la UNAM, que a veces tiene entre 10,000, 15,000 alumnos, pues no te va a hacer con todos esos 10,000, 15,000 alumnos. Lo que muestra, ¿sí? De esa población y revisar. Por decir, no sé, vamos, tomas cierta cantidad de cada una de las carreras, juntas a tus 1,500 que representarían el 10% de la población y con eso te das unidades si quisieran cambiar las políticas. Hablábamos de que cambiar la calificación de pasantía, sí, bueno, de aprobación, de 7 subirla a 8, o sea, ¿qué tantas personas aceptarían, no? Si vemos que de esos 1,500 que representan el 10% de 15,000, si vemos que esos 1,500 están en desacuerdo, pues muy probablemente los demás estén en desacuerdo, ¿no? Ahí ya podríamos ir sacando algún tipo de inferencia estadística y darnos cuenta pues de una posible realidad. No la podemos ver por completo porque pues es un tanto imposible, pero pudiéramos darnos una idea. Ahora, es lo que te dice aquí. Para que nosotros podamos tener una muestra de individuos, necesitamos una muestra de la población lo más representativa posible de la misma. Se analiza y se extrae toda la información que se pueda. Para poder extrapolar los resultados de la muestra o la población, a la población, necesitaremos extender los conceptos vistos de una variable estadística a la población general. La variable en la población general pues se llama variable aleatoria. Ahora, en las variables aleatorias, cuando tenemos una base de datos de una población, en general tenemos una muestra de dicha población. Un fichero de datos, por decir, un fichero de datos de pacientes en un hospital concreto es una muestra de la población total de pacientes. En ese fichero, ¿sí? Podemos tener datos como las mediciones de diferentes variables, por decir la altura, el peso, la temperatura corporal, los niveles de sangre, si tiene una enfermedad o no, que podría estar representado con ceros y unos, o sea, ceros si no tiene enfermedad, unos y si la tiene. Y las variables que hemos citado, la altura, el peso, temperatura, pues también son variables aleatorias. Y aquí mostramos un esquema general de relación entre las variables aleatorias y las estadísticas. Fíjense, tenemos la población con una cantidad infinita de elementos, ¿sí? De esa población nosotros podemos tener una muestra. Esta muestra representa elementos finitos, ¿sí? O sea, nosotros los vamos a contabilizar. Digamos, no podemos tener una población así fija para un hospital, porque a lo mejor cada 15 minutos está entrando uno más. Entonces no tenemos una población fija. Lo que podemos hacer es tomar una muestra que nos represente, ¿sí? Algo muy concreto y muy lo más cercano a la realidad de lo que sería esa población, ¿sí? Entonces, con respecto a la población que tenemos infinitos elementos, tendríamos variables aleatorias, que ya lo dijimos, peso, talla, altura, etcétera, ¿ok? Y ya cuando tenemos la muestra, ¿sí? Que son pequeñas porciones de esta población, entonces ya tendríamos una variable estadística, porque ya la estamos controlando, porque de cierta manera ya tenemos un número fijo, ¿ok? Ahora, volviendo a la población, aquí en la población podríamos tener probabilidades, porcentajes nada más de probabilidad de que sí o no cumplan con alguna de estas cuestiones. En cambio, con la muestra ya tendríamos frecuencias relativas porque ya tenemos un cúmulo de datos bien cerrado de los cuales, ¿sí? Ya podemos hacer de estos, no sé, de estas 3,000 personas, porque la población general ronda entre los 30 y 35,000, bueno, vamos a tomar 3,000 de muestra y ahí ya podemos analizar a estos 3,000 y decir, ¿sabes qué? La mayoría de los casos ahorita están entrando por COVID, no sé, podríamos ya tener unas frecuencias relativas. Por mientras, hablamos solamente de probabilidades, algo no tan certero.
Y los parámetros que utilizamos para medir una población con infinitos elementos sería la media, la varianza, los percentiles. Y para los parámetros muestrales hacemos media de la muestra, varianza de la muestra, percentiles de la muestra. Y estos en teoría son más certeros, pero porque tenemos un número controlado en la muestra. O sea, tenemos elementos finitos. ¿Sí? No nos está aumentando, sino ya tenemos nuestra muestra de estudio y sobre eso vamos a trabajar. Vamos a ver. Fíjense, el nombre de variable aleatoria hace referencia a que los valores de esta variable dependen del azar mediante alguna ley concreta. El proceso de comprensión o interpretación matemática de esa aleatoriedad es el que realizaremos en este tema. Ejemplo, cuando nosotros lanzamos una moneda, por ejemplo, 100 veces y anotamos 1 si sale cara y 0 si sale cruz, tenemos una variable estadística que solamente toma dos valores porque no tenemos un tercer lado de la moneda. Aún así, aunque tuviéramos un tercer lado de la moneda que pudiéramos decir que es el borde, ¿no? ¿Cuántas veces cae en el 0, cuántas veces cae en el 1 y cuántas veces cae en el borde? Aún así lo tenemos cerrado, ¿sí? Pero bueno, sabemos que la moneda solamente tiene dos caras, entonces solamente hay de dos, o 0 o el 1, ¿no? Entonces, tenemos unas frecuencias de aparición de, por ejemplo, 56 y 44 respectivamente. Cuando consideramos el proceso general de lanzar una moneda, tenemos una variable aleatoria que toma los valores de 0 y 1 con la probabilidad de 0.5. O sea, más o menos tenemos una de dos, o sale cara o sale cruz, no hay más. ¿Sí? Ahora, tipos de variables aleatorias. Al igual que sucede con las variables estadísticas, las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas en función de que tomen un número finito o infinito numerable, ¿sí? De valores o bien un número infinito no numerable de valores respectivamente. Ejemplos. Fíjense, la variable número que sale al lanzar un dado con 6 caras es una variable aleatoria discreta. O sea, puede tomar los valores del 1 o al 6. ¿Sí? Y no hay más, no hay 7, no hay 8, no hay más. Todo está cerrado. Ahora, fíjense la siguiente variable. El número de veces que un hombre le pide una cita a una mujer casada. Es una variable que toma los valores 1, 2 y no tiene fin. ¿Sí? Aunque las probabilidades de los sucesivos valores vayan disminuyendo. Se llama conjunto infinito numerable porque cada elemento i tiene un anterior, o sea, un i menos 1 y un posterior, i más 1. ¿Sí? Realmente lo que estamos intentando aquí conseguir con esta variable es un tanto imposible de controlar o de decir, bueno, vamos a llegar a un tope. A lo mejor tendríamos, y esto, al momento que yo te lo diga, te vas a dar cuenta que es imposible, tendríamos que tener el número de hombres, ¿sí? El que existen en todo el mundo, y el número de mujeres casadas, y el número de personas que se puedan conocer, o sea, de estos dos grupos, cuántos se puedan conocer, para más o menos sacar una variable discreta, una variable aleatoria discreta, ¿sí? Como esto no se puede, es imposible conocer cuántos hombres en el planeta existen, cuántas mujeres casadas en el planeta existen. Entonces, estos valores toman un 1,2,3 y tienden hacia el infinito. ¿Ok? Otro ejemplo, la variable estatura se mueve en un rango de valores determinado por el mínimo y el máximo de la población. Los valores que puede tomar dependen de la precisión del aparato de medida, con la cual se trata de un conjunto no numerable de valores, es decir, un intervalo A, B. En principio, la variable puede tomar cualquier valor dentro de este intervalo o rango de valores A y B. No es numerable porque un número cualquiera puede tomar tantas cifras decimales como se quiera y por eso no existe un elemento inmediatamente anterior o inmediatamente posterior. ¿Sí? Aquí se puede variar. Y entre más preciso, es decir, muchas veces nosotros podemos decir, bueno, yo miro 1,85, yo también, pero de repente así por nada se ve un poquito más alto, ¿no? La otra persona. Vaya, las herramientas que utilizamos nosotros para medirnos normalmente pues no son como que las más precisas, ¿no?
pudiéramos encontrar de que a lo mejor hay dos personas que miden 1.85, pero a lo mejor uno mide 1.852 y otra 1.857, ¿no? Y ahí se ve una ligera, ligera, pues sí, más altura, ¿no? Pero vaya, los dos están en 1.85, en teoría. Ahora, una variable aleatoria discreta X está definida por los valores que toma y sus probabilidades, las cuales deberían de sumar 1, verificando que P más 1 más Pn es igual a 1. Esta tabla se conoce como la ley de probabilidad, distribución de probabilidad, función de probabilidad o función de masa de probabilidad. ¿Ok? Fíjense, ejemplo, ante la observación de un paciente, la variable aleatoria que toma los valores 1 y 0, ¿sí? Si 1, si el paciente tiene una enfermedad, y 0, si no la tiene. Esta recibe el nombre de variable aleatoria de Bernoulli de parámetro P, siendo P la probabilidad de tener esta enfermedad. O sea, 0 significa que no la tiene, 1 significa que sí tiene enfermedad. Entonces, para nosotros poder obtener un paciente, ¿sí? Con 0 enfermedad, tendríamos que tener 1 menos la probabilidad de que esto suceda, ¿sí? Y 1, o sea, que el paciente tenga esta enfermedad, pues es igual a toda la probabilidad que pueda existir para que la tenga. Fíjense, cuando realizamos el experimento aleatorio, elegir un número al azar entre 1 y n, la variable aleatoria x, valor que se observa, se llama variable uniforme discreta. Ahora, con las variables aleatorias continuas, una variable aleatoria continua es aquella que pueda tomar cualquier valor, al menos teóricamente, entre dos fijados. Los valores de la variable, al menos teóricamente, no se repiten. Ejemplos: tiempo observado al recorrer una cierta distancia, la estatura, el peso, el nivel de colesterol en la sangre. Y estos pues andan variando, pero no se repiten en teoría. Cuando observamos valores de una variable aleatoria continua, existe una limitación en cuanto al número de valores que puede tomar la misma. Esto es, en la práctica, la variable no toma infinitos valores. A la hora de medir el peso o la estatura, por ejemplo, se trabaja con un número preciso de decimales, que puede ser grande, pero nunca será infinito. Lo que se está haciendo es lo que se llama una discretización a la hora de tomar datos. Sin embargo, desde un punto de vista matemático, consideraremos siempre que una variable continua puede tomar infinitos valores. Esto nos permitirá trabajar con propiedades matemáticas que nos aportarán mucha información de la variable considerada. Ahora, la esperanza matemática de una variable aleatoria. Esta es la generalización de la media aritmética a toda la población. Es decir, es la media de la variable aleatoria. También se llama valor medio, valor esperado o la esperanza matemática y se representa por esta letra griega. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta. Es mi, creo. Bueno, si X es una variable aleatoria discreta representada de manera general por una tabla de valores X1, XI y probabilidades igual a PI igual a P que multiplica a X que es igual a XI, nos da la siguiente tabla. Ahora, para la esperanza matemática se calcula como la media aritmética de los valores, es decir, es la suma de todos los valores por sus propiedades. O sea, las propiedades serían las frecuencias relativas, ¿sí? Ahora, recordemos que la media aritmética de una variable estadística se definió de la siguiente manera. La media es igual a x igual a x1 más x2 hasta xn dividido entre la cantidad de datos. Es lo mismo que acabamos de hacer ahorita, nada más que esta pues ya se le llama esperanza matemática. Y obviamente sería equivalente a decir esto, 1 sobre n multiplicado, ¿sí?, por la sumatoria de todas las variables, ¿sí? Es exactamente lo mismo, es como si nosotros, no sé, quisiéramos sacar de estos valores 4 y 5, ¿sí? Quisiéramos sacar el promedio de estos dos, es lo mismo decir 4 más 5, ¿sí?, entre 2, que decir un medio, multiplicado por la sumatoria de x y, que sería 9. Un medio por 9, pues es igual a 4.5.
igual a acá. Era más 4, 9 entre 2 igual a 4. Es lo mismo. Nada más que aquí ya se ve un poquito más complejo, pero la realidad es de que es exactamente lo mismo. Pudiéramos tener tres valores, 3, 7, 2. ¿Ok? Hacemos lo mismo. Sería 3 más 7 más 2 entre 3. ¿Ok? Aquí vendrían siendo 12 entre 3, pues eso sería igual a 4. Lo que podríamos usar también es la sumatoria de x y, que serían 12 multiplicado por un tercio. Y si ustedes se dan cuenta, nos daría mismito resultado. Ahora, sería la esperanza de una variable cuyos valores aparecen todos con la misma probabilidad de pi 1 sobre n. Sea una variable estadística y la representamos por sus valores x, y sus frecuencias relativas, sería fi igual a ni sobre n. Entonces la media aritmética se puede describir como la sumatoria de todos los valores, ¿sí?, multiplicado por sus frecuencias. Y de eso ahorita vamos a hablar acerca de las frecuencias en el teorema de Bayes. Entonces, esto es la suma de valores por frecuencias. En el caso de una variable aleatoria, las frecuencias se transforman en probabilidades de ocurrencia. Por eso la esperanza es un valor medio esperado. Si x es una variable aleatoria continua, la variable entonces toma infinitos valores. El equivalente continuo de la suma es la integral, ¿sí? La integral de x por f de x, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, ya vamos a entrar a lo chido. Este es un tema medio complicadón a la primera, pero la verdad es que es muy útil y ahorita lo vamos a hacer. Incluso tenemos por ahí un ejercicio. Fíjense, el teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano sobre este suceso. Digamos que nosotros podemos de esta manera calcular la probabilidad de un suceso A, sabiendo además que ese suceso A cumple con ciertas características que condicionan su probabilidad. O sea, esto pasa cada ciertas veces, ¿no? Y que pase solamente es mediante tales condiciones, ¿no? El teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma inversa al teorema de probabilidad total. El teorema de probabilidad total hace inferencia sobre un suceso B a partir de los resultados de los sucesos A. Por su parte, Bayes calcula la probabilidad de A condicionando la probabilidad de B. Entonces, el teorema de Bayes ha sido muy cuestionado, lo cual se ha debido principalmente a su mala aplicación, ya que mientras se cumplen los supuestos sucesos disjuntos o exhaustivos, el teorema es completamente válido. Entonces, nada más hay que saber cuándo aplicar. Por favor, les pido que copien esta fórmula en lo que yo voy hablando. Para calcular la probabilidad, tal como la definió Bayes en este tipo de sucesos, necesitamos una fórmula. La fórmula se define matemáticamente como la probabilidad de suceso A sobre el B, es decir, la probabilidad de que el suceso B sobre AN, ¿sí?, suceda multiplicado por la probabilidad de A, todo esto dividido por la probabilidad de B sobre A multiplicado por la probabilidad de A. Entonces, aquí B es el suceso sobre el que tenemos información previa y AN son los distintos sucesos condicionados. En la parte del numerador, o sea, en la parte de arriba tenemos la probabilidad condicionada y en la parte de abajo tenemos la probabilidad total de que pase algo. En cualquier caso, aunque la fórmula parezca un poco abstracta, es muy sencilla. Realmente es demasiado sencilla. Para demostrarlo utilizaremos un ejemplo en el que en lugar de A1, A2, A3, utilizaremos directamente las letras A, B y C para organizarnos bien en cuestión de los sucesos. ¿Ya la copiaron? ¿La contraseña? Me avisa cuando ya la hayan copiado.
¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Porque vamos a hacer ejercicio de este. Andrea, Fanny, María, ¿ya apuntaron? Yo ya la apunté, maestro. Bien, gracias. Vamos a darle para adelante entonces. Dice, una empresa tiene una fábrica en Estados Unidos que dispone de 3 máquinas, la máquina A, la máquina B y la máquina C. Estas producen envases para botellas de agua. Se sabe que entonces del 100% que esta fábrica produce, la máquina A produce el 40% de la cantidad total, la máquina B produce un 30% y la máquina C pues produce también un 30%. También se sabe que cada máquina produce envases defectuosos, de tal manera de que de todo el 40% que efectúa la máquina A produce un 2% de todos esos envases si los produce defectuosos. La máquina B produce un 3% de envases defectuosos y la máquina C produce un 5% de envases defectuosos. Dicho esto, se plantean dos cuestiones. La probabilidad, ¿sí?, de que uno de estos envases haya sido fabricado por la máquina A es del 0.40. Este 0.40 no me lo saco de la manga. Este 0.40 representa el 40%. ¿Sí? Fíjense, lo voy a poner por acá. Del 100% de envases que se producen en esta fábrica, ¿sí?, o sea, del total que hacen, la máquina A produce el 40, la máquina B produce un 30 y la máquina C produce otro 30. ¿Sí? Si aquí nosotros sumamos 40 más 30 son 70, 70 más 30 son 100. Aquí está la producción total de envases para botellas de agua. Entonces, esto nos hace entender que el 0.40 es la probabilidad de que la máquina A realice una botella de agua, que la fabrique, o que, vaya, que una botella de agua haya sido fabricada, ¿sí?, por la máquina A. Después tenemos la máquina B, que nos dice que es un 30% de que haya hecho alguna de esas botellas de agua, igual que la máquina C. Ahora, tenemos la probabilidad de defecto para la máquina A. La máquina A representa un 2% en los defectos, lo cual se traduce a términos decimales al 0.02, ¿sí? La probabilidad de que la máquina digo que la máquina B tenga defecto es del 3% o lo que corresponde al 0.03 y que la probabilidad de que la máquina C tenga un defecto sería del 0.05, ¿sí? O sea, del 5%. Hasta aquí le vamos a dejar. Denme chance de cambiar de sesión. Les mando otra, inmediatamente nos conectamos. No tardo.